La historia de la China moderna no puede entenderse sin mirar al enemigo que, sin quererlo, la construyó. Entre 1937 y 1945, las fuerzas imperiales japonesas desataron sobre el territorio chino una campaña de violencia devastadora que dejó ciudades en cenizas y millones de muertos. Solo en la masacre de Nankín, ocurrida en cuestión de 6 semanas, perecieron al menos 200.000 personas. El objetivo japonés era claro: someter a China, quebrar su voluntad y eliminar cualquier posibilidad de resistencia. Sin embargo, la historia tomó un rumbo que nadie anticipó. La guerra que debía destruir a China terminó forjando al Estado que la gobierna hoy. Antes de comenzar, si te interesa entender la geopolítica desde una perspectiva diferente y descubrir cómo la historia moldea el presente, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún análisis. Ahora sí, empecemos. Para comprender el alcance de esa transformación, es necesario conocer el estado en que se encontraba China durante la década de 1930. El panorama era de un caos profundo, no una simple inestabilidad política, sino una fragmentación estructural que hacía casi imposible hablar de un país unificado. Los nacionalistas, encabezados por Chiang Kai-shek, ostentaban nominalmente el poder central, mientras que el Partido Comunista Chino, pequeño y acorralado, luchaba por sobrevivir en las montañas rurales. Entre 1927 y 1937, ambas fuerzas no solo se ignoraban, sino que se combatían abiertamente. Los nacionalistas perseguían a los comunistas como si fueran criminales, y la quinta campaña de cerco de Chiang Kai-shek en 1933 estuvo a punto de aniquilarlos por completo. Los comunistas perdieron alrededor del 90% de sus fuerzas durante la brutal larga marcha que siguió, una retirada de aproximadamente 10.000 kilómetros a través de terrenos de una hostilidad extrema. Pero la división no se limitaba a nacionalistas y comunistas. El país estaba también plagado de señores de la guerra, comandantes militares regionales que gobernaban provincias enteras como si fueran reinos propios. Tenían sus propios ejércitos, sus propias normativas y hasta sus propias monedas. La autoridad del gobierno central apenas alcanzaba a unas pocas ciudades importantes. El Partido Comunista, en ese contexto, era prácticamente irrelevante a escala nacional. Contaba con unos 40.000 soldados después de la larga marcha, estaba agotado, aislado y al borde de la extinción. La unidad nacional era una ilusión. La mayoría de los chinos pensaba más en sobrevivir que en debates ideológicos. El gobierno era corrupto, el ejército estaba dividido, y las potencias extranjeras ya se repartían el territorio chino como si fuera un banquete. Japón había tomado Manchuria en 1931 y apretaba cada vez más. Esa era la China que invadió, vulnerable, fracturada y herida desde adentro. El 7 de julio de 1937, todo cambió. El incidente del puente Marco Polo, en las cercanías de Pekín, desencadenó lo que se convertiría en una guerra a gran escala. Las tropas japonesas avanzaron con una superioridad aplastante en armamento, entrenamiento y organización. China no estaba preparada. En cuestión de meses, Japón tomó Pekín y Tianjin. En noviembre, tras una batalla de 3 meses que costó cientos de miles de bajas en ambos bandos, cayó Shanghái. Luego llegó Nankín. Lo que ocurrió en Nankín entre el 13 de diciembre de 1937 y finales de enero de 1938 no fue solo guerra, fue una atrocidad sistemática. El Tribunal Militar Internacional estimó que al menos 200.000 personas entre civiles y prisioneros de guerra fueron asesinadas. Algunas estimaciones llegan a 300.000. Mujeres y niñas de todas las edades fueron violadas, al menos 20.000 según el tribunal, aunque otras fuentes elevan esa cifra a 80.000. Los soldados japoneses no se limitaron a matar, torturaron, quemaron personas vivas, usaron prisioneros como blanco de prácticas con bayonetas y convirtieron el río Yangtze en un cementerio de cadáveres flotantes. Un tercio de la ciudad fue reducido a cenizas. La brutalidad no se limitó a Nankín. En los 270 kilómetros que separaban Shanghái de esa ciudad, las fuerzas japonesas transformaron el camino en lo que los historiadores describen como una zona de muerte y destrucción aterradora. Aldeas enteras fueron masacradas. La política de las 3 destrucciones, matar todo, saquear todo, quemar todo, se convirtió en práctica habitual en muchas zonas ocupadas.
La intención era sembrar el terror y quebrar la voluntad del pueblo chino hasta hacer impensable cualquier resistencia. Pero el terror es un arma imprevisible. A veces aniquila, a veces enfurece. La violencia japonesa no aplastó la resistencia china, la radicalizó. De pronto la disputa entre nacionalistas y comunistas pasó a segundo plano. Se trataba de sobrevivir, de impedir que el país fuera borrado del mapa. La invasión japonesa logró lo que ningún líder chino había conseguido en décadas: darle al pueblo un enemigo común y una razón para unirse. En diciembre de 1936, pocos meses antes de que la guerra se desatara por completo, ocurrió algo sorprendente. El general nacionalista Zhang Xueliang secuestró a Chiang Kai-shek en lo que se conoce como el incidente de Xi'an. El mensaje de Zhang era directo: dejen de combatir a los comunistas y concentren las fuerzas contra la verdadera amenaza, Japón. Bajo esa presión, Chiang accedió a una tregua temporal. En 1937 se formalizó el Segundo Frente Unido. Nacionalistas y comunistas, enemigos que llevaban una década masacrándose mutuamente, acordaron combatir juntos contra Japón. La alianza era frágil, fundada en la necesidad y no en la confianza, pero existía. La supervivencia nacional desplazó a la rivalidad política. La agresión japonesa transformó las ideologías abstractas en una elección simple entre resistir o desaparecer. Iverly II. Tanto los nacionalistas como los comunistas combatieron a Japón. Ambos sufrieron enormemente. Ambos perdieron millones de personas. Sin embargo, la guerra los afectó de maneras muy distintas, y esas diferencias explican por qué fueron los comunistas quienes terminaron gobernando China. Los nacionalistas asumieron el peso principal de la guerra convencional. Enfrentaron de frente a los ejércitos japoneses en batallas de gran escala: Shanghái, Wuhan, Changsha. Perdieron cientos de miles de soldados. Gastaron recursos que no tenían en armas y suministros. Hacia 1944, sus fuerzas estaban agotadas, desmoralizadas y desangradas. El gobierno era un nido de corrupción. La inflación se disparó. Los soldados a menudo no cobraban su sueldo. Los campesinos eran reclutados por la fuerza y cerca del 10% moría antes de siquiera llegar a sus unidades. Los comunistas, mientras tanto, adoptaron una estrategia radicalmente diferente. Evitaron las batallas a gran escala y se internaron en el campo. Organizaron a los campesinos, practicaron la guerra de guerrillas y renunciaron a controlar ciudades. Dominaban los espacios entre ellas, la China rural, los pueblos, las zonas que las fuerzas japonesas no podían vigilar eficazmente. Esa estrategia tuvo un efecto extraordinario. Mientras los nacionalistas se desangraban en combates convencionales, los comunistas construían un movimiento político de base. Implementaron reformas agrarias. Ofrecieron esperanza a los campesinos pobres. Crearon gobiernos locales en los territorios que controlaban. Enseñaron a leer. Organizaron la resistencia. Se presentaron no solo como un ejército, sino como un gobierno alternativo que realmente cumplía con la gente común. Los territorios bajo control comunista se fueron expandiendo a lo largo de la guerra. Para 1945, el Partido Comunista Chino había pasado de controlar pequeños enclaves en el noroeste a dominar vastos territorios rurales en el norte y el centro del país. Sus fuerzas militares crecieron desde los 40.000 efectivos anteriores a la larga marcha hasta casi 1 millón de soldados al final de la guerra. Y lo más importante, habían alcanzado una legitimidad política que antes jamás habían tenido. Basta con ponerse en el lugar de un campesino. El gobierno nacionalista cobraba impuestos pero ofrecía poca protección. Las fuerzas japonesas cometían atrocidades. En cambio, en las zonas comunistas había reforma agraria, resistencia organizada contra los invasores y la sensación de que alguien se preocupaba genuinamente por si uno vivía o moría. Los comunistas estaban lejos de ser perfectos, pero estaban presentes, comprometidos y ofrecían algo concreto. Los nacionalistas, en cambio, peleaban una batalla perdida en varios frentes simultáneos, contra Japón, contra la corrupción interna y contra el deterioro de su propia imagen. Para 1944, su reputación estaba por el suelo. Los funcionarios estadounidenses que los apoyaban expresaban una frustración creciente. El general Joseph Stilwell, comandante americano que trabajaba con las fuerzas chinas, manifestó abiertamente su desprecio por el liderazgo de Chiang Kai-shek. La gigantesca ofensiva japonesa conocida como Operación Ichigo en 1944 reveló con crudeza el debilitamiento de los nacionalistas.
Japón movilizó 500.000 soldados, arrasó sus defensas, capturó bases aéreas estadounidenses y aseguró un corredor ferroviario potencial desde Manchuria hasta Vietnam. Japón debilitó al bando que ya gobernaba China y, sin pretenderlo, fortaleció al que estaba aprendiendo a hacerlo. Las guerras destruyen, eso es evidente, pero a veces también crean. La Segunda Guerra Sino-Japonesa no solo mató a millones de chinos, forjó una nueva identidad nacional. Antes de la guerra, para la mayoría de las personas, China era un concepto abstracto. Uno era de su aldea, de su provincia, de su clan. La identidad nacional era algo que solo discutían los intelectuales. Pero cuando soldados extranjeros queman tu pueblo, agreden a tus vecinos y asesinan a tus seres queridos, esa identidad se vuelve urgente y personal. La guerra nacionalizó la identidad china de una manera que ninguna política gubernamental hubiera logrado. Enseñó a toda una generación que la debilidad invita a la aniquilación, que la desunión equivale a la muerte, que si China no encontraba la forma de mantenerse unida, dejaría de existir. El sufrimiento no era abstracto, estaba en el rostro de cada persona, en cada familia, en cada pesadilla. La ocupación japonesa creó un trauma compartido que trascendió las divisiones regionales y de clase. Las ciudades costeras y las aldeas del interior padecieron por igual. Ricos y pobres murieron. La guerra generó una memoria colectiva de humillación y resistencia que definiría el nacionalismo chino por generaciones. Ese trauma se convirtió en capital político. Los comunistas lo entendieron mejor que nadie. Se presentaron como los verdaderos defensores de China, los que permanecían en el campo organizando la resistencia mientras los nacionalistas retrocedían. Aplicaron la llamada línea de masas. Aprendían de los campesinos, los movilizaban, los hacían sentir protagonistas de su propia liberación y no meras víctimas. El odio a la dominación extranjera se convirtió en una fuerza unificadora más poderosa que cualquier ideología. Los comunistas supieron canalizar esa fuerza mejor que nadie. Entendieron que derrotar a Japón no era solo un objetivo militar, era una historia, una narrativa, un mito fundacional, y se aseguraron de ser los héroes de esa historia. Cuando Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945, tras los bombardeos atómicos y la invasión soviética de Manchuria, podría pensarse que los problemas de China habían terminado. Nada más alejado de la realidad. La guerra civil entre nacionalistas y comunistas se reanudó casi de inmediato, pero para entonces el resultado estaba prácticamente decidido de antemano. Los comunistas controlaban vastos territorios rurales en el norte y el centro del país. Contaban con aproximadamente 1.300.000 soldados regulares y otros 2.600.000 milicianos. Y sobre todo, tenían impulso político. Los nacionalistas parecían más fuertes en un principio, triplicaban en tropas a sus rivales, contaban con apoyo estadounidense y dominaban las principales ciudades. Pero esa fortaleza era una ilusión. Su gobierno en los territorios reconquistados resultó profundamente impopular. Era visto como corrupto e ineficaz. Los soldados saqueaban, los funcionarios se enriquecían. La economía estaba destrozada. La hiperinflación borró los ahorros de la gente. Después de 8 años de guerra contra Japón, los nacionalistas estaban exhaustos y no tenían energía para ganarse el corazón de la población. Los comunistas, en cambio, estaban llenos de ímpetu. Lanzaron ofensivas estratégicas, apelaron a los campesinos con la promesa de reforma agraria y se presentaron como el partido que había resistido de verdad a Japón, mientras los nacionalistas colaboraban o huían. Eso no era del todo justo. Los nacionalistas habían soportado el peso principal de los combates convencionales. Pero en las guerras de propaganda, la justicia importa menos que la historia que la gente decide creer. Cuando compañías occidentales hacen negocios en China, enfrentan un gobierno que tomó prestada su tecnología y prácticas administrativas, pero rechazó sus valores políticos. Cuando políticos occidentales critican el historial de derechos humanos chino, China puede responder que la democracia estilo occidental no constituye un requisito universal para un Estado moderno exitoso. China aprendió lo que muchos consideraban la lección equivocada del éxito occidental, y de alguna manera funcionó. Si continuará funcionando y a qué costo constituye la interrogante que definirá las próximas décadas de política global. Durante este proceso de transformación selectiva, surgieron tensiones internas que raramente se mencionan en los análisis superficiales.
Los intelectuales chinos del siglo XIX y principios del XX experimentaron profundos dilemas existenciales al intentar reconciliar su herencia cultural milenaria con las exigencias de un mundo dominado por potencias extranjeras. Muchos de estos pensadores vivieron atrapados entre dos mundos. Veneraban los clásicos confucianos y la tradición filosófica china, pero simultáneamente reconocían que su civilización había perdido ventaja tecnológica y militar frente a naciones que históricamente consideraban menos refinadas culturalmente. Esta contradicción generó debates apasionados en academias, publicaciones y círculos gubernamentales sobre la naturaleza misma de la identidad nacional y hasta dónde podía adaptarse una civilización sin perder su esencia fundamental. La dimensión económica de esta estrategia también merece análisis más detallado. Mientras las primeras fábricas y arsenales establecidos durante el movimiento de autofortalecimiento representaban intentos de reproducir capacidades industriales occidentales, los empresarios y comerciantes chinos enfrentaban desafíos únicos. La estructura social tradicional colocaba a los mercaderes en escalones inferiores comparados con eruditos y funcionarios, lo cual complicaba la creación de una clase empresarial robusta. Además, la falta de marcos legales modernos para proteger propiedad intelectual, hacer cumplir contratos comerciales o regular mercados, significaba que incluso cuando se adoptaban tecnologías occidentales, el ecosistema